Dicen que el cuerpo no miente, y el de aquel joven griego contaba una historia que Roma prefería olvidar. Su piel, moldeada por cirujanos imperiales, había sido convertida en algo que nunca debió existir. Los médicos de Nerón habían cortado más que carne, habían amputado su esencia masculina para crear el fantasma de una mujer muerta. Ya no era Sporus, el esclavo de ojos claros. Ya no era varón, ya no era libre, ya no era él mismo. Solo una marioneta de carne, una mentira viviente que el emperador llamaba esposa. En los espejos de plata del Palatino, aquella criatura contemplaba un reflejo que no reconocía. Los senos artificiales le dolían con cada respiración. Las caderas ensanchadas hacían que cada paso fuera una farsa. Pero lo que más le torturaba eran los ojos. Seguían siendo suyos, los únicos testigos de lo que había sido antes de convertirse en el proyecto más siniestro de Roma. Esta es la historia del muchacho que Nerón destruyó para resucitar a su esposa muerta. Una historia donde el amor se confunde con la obsesión, donde la carne se vuelve política y donde un niño desaparece para que nazca el monstruo más trágico del imperio. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver al momento en que el mundo de Nerón se quebró. Popea Sabina era hermosa como Venus y ambiciosa como Livia. Su cabello dorado brillaba como espigas al sol. Su piel blanqueada con perlas molidas resplandecía como mármol. Para poseerla, Nerón había asesinado a su madre, divorciado de Octavia y derramado sangre suficiente para teñir el Tíber. Popea no era solo una mujer, era una obsesión. Nerón la cubría de perlas del Mar Rojo, le componía versos, mandaba construir estatuas en su honor. La llamaba mi diosa, mi alma, mi luz. Pero las obsesiones son volcanes, y el de Nerón despertó aquella tarde maldita del año 65. La discusión fue trivial. Popea, embarazada de 8 meses, había recriminado al emperador su tardanza en regresar del circo. Nerón, ebrio y furioso, perdió los estribos. El golpe fue certero. Su pie se hundió en el vientre grávido de la emperatriz. Popea se desplomó como una estatua rota. La sangre empapó los mosaicos, mezclándose con el vino derramado. Nerón la alzó en brazos, gritó por los médicos, prometió sacrificar 100 toros si la salvaba. Pero los dioses no perdonan a quienes matan por capricho. Popea murió esa noche, llevándose al hijo que nunca conocería la luz. El emperador ordenó embalsamar el cuerpo con especias de Arabia. No permitió la cremación tradicional. La convirtió en momia, en reliquia de su culpa. Durante semanas, Nerón vagó por el palacio como un espectro, hablando con el cadáver perfumado, pidiendo perdón a ojos que ya no podían responder. Roma se quedó sin emperador, porque su emperador se había quedado sin alma. Pero el duelo de los poderosos es diferente. Ellos no aceptan la pérdida, la reemplazan. Tigelino lo encontró en los mercados de esclavos. El prefecto del pretorio tenía ojo entrenado para detectar lo que su amo deseaba antes de que él mismo lo supiera. Entre cientos de cuerpos expuestos como mercancía, su mirada se detuvo en un adolescente griego de 16 años. Sporus había nacido en algún pueblo de Acaya. Los piratas lo habían capturado, vendido en Delos, transportado a Roma como botín oriental. Su belleza era perturbadora. Rasgos delicados, cincelados con precisión femenina. Ojos del color del mar, cabello rubio que caía en ondas sobre los hombros. Pero Tigelino no lo compró por su hermosura, sino por su parecido con Popea. La presentación fue calculada. Nerón recibía en sus aposentos cuando Tigelino entró con el muchacho. Sporus había sido bañado, perfumado, vestido con túnica de lino blanco. Caminaba con ojos bajos, sin saber que estaba siendo evaluado como material para una resurrección. Nerón alzó la vista de los papiros donde escribía elegías para Popea. Sus ojos, hundidos por el insomnio, se clavaron en el rostro del joven.
El aire se espesó. El emperador se levantó, caminó alrededor del muchacho como un escultor que evalúa mármol en bruto. —¿Cómo te llamas? —preguntó. —Sporus, César —respondió en latín titubeante. Nerón acarició el rostro del esclavo. Su piel era suave, sin rastro de barba. Sus rasgos, andróginos. En la mente enferma del emperador una idea comenzó a germinar, una idea que haría historia por las peores razones. —Tigelino —murmuró sin apartar los ojos—, trae a los médicos, a los mejores cirujanos de Alejandría. Sporus no entendió las palabras, pero sí el tono. Era el tono de quien acababa de decidir el destino de otro. Su parecido con la emperatriz muerta no era coincidencia, era condena. Los cirujanos llegaron como sombras. Antilus, de Alejandría, dirigía el equipo. Con él vinieron especialistas en eunucos orientales y expertos en experimentos corporales. Nadie hizo preguntas. Los honorarios de Nerón compraban silencio y habilidad. La operación se realizó en una villa secreta en las colinas de Alba. Sporus fue drogado con opio hasta quedar inconsciente. No despertó cuando los cuchillos le arrancaron su masculinidad. No sintió cuando cosieron las heridas con seda. No supo cuando le inyectaron hormonas para acelerar los cambios. Durante semanas permaneció entre la vida y la muerte. Su cuerpo luchaba por encontrar equilibrio. Los médicos aplicaban ungüentos de estrógenos, pociones que ablandaban su voz, que ensanchaban caderas, que hacían crecer senos. Día a día, Sporus moría para que naciera otra cosa. Cuando despertó, ya no reconoció su cuerpo. Las formas masculinas habían desaparecido. En su lugar, curvas suaves, senos pequeños, caderas ensanchadas. Su voz era un susurro agudo. Sus manos temblaban como hojas. Nerón visitaba la villa diariamente. Observaba los cambios con fascinación de artista. Traía vestidos de Popea, joyas, perfumes que conservaban su esencia. Cada día, Sporus se parecía más a la emperatriz muerta. Cada día se alejaba más de lo que había sido. Un ejército de esclavas le enseñaban a caminar como mujer, a gesticular con gracia, a hablar dulcemente. Le pintaban los ojos con antimonio, las mejillas con minio, los labios con púrpura. Le depilaban cada vello corporal. Le masajeaban la piel hasta que brillaba como mármol. Pero la lección más cruel fue el nombre. Ya no era Sporus, ahora era Sabina. Popea Sabina rediviva. Debía repetir: soy Sabina, esposa de César. Debía fingir los gustos de la muerta, soñar con recuerdos implantados. El proceso duró 6 meses. Al final, ya no quedaba rastro del muchacho griego. En su lugar había una criatura indefinible. Ni hombre ni mujer, ni vivo ni muerto. Un fantasma de carne, una mentira con pulso. Nerón contempló su obra con satisfacción. Había resucitado a Popea, o al menos había creado algo que su mente enloquecida podía confundir con ella. El 15 de abril del año 67, Nerón anunció su nuevo matrimonio. La noticia sacudió los cimientos del imperio. Los senadores se miraron con horror mal disimulado. El pueblo murmuró en tabernas y mercados. César se casaba con la criatura que había sido Sporus. La ceremonia sería pública, solemne, oficial. Todo el aparato del Estado debía honrar a su nueva emperatriz. Quien se negara sería acusado de traición. Roma entera sería cómplice de aquella farsa. Los preparativos fueron fastuosos. Los orfebres crearon una corona especial, diadema de oro con perlas y esmeraldas. Los talleres confeccionaron un vestido nupcial idéntico al de Popea, seda púrpura bordada con oro, manto transparente, sandalias con hebillas de diamante. El día de la boda, Roma se cubrió de flores y vómitos. Las calles alfombradas de pétalos apestaban al sudor del miedo. Los ciudadanos fingían sonrisas, mientras sus estómagos se retorcían.
Los niños preguntaban por qué la emperatriz tenía manos de hombre. Los padres callaban y rezaban. La ceremonia se celebró ante 500 invitados que habrían preferido estar en cualquier otra parte. Nerón, con toga bordada de oro, esperaba junto al altar. Su rostro brillaba de sudor y felicidad enfermiza. Cuando apareció Sporus Sabina, un murmullo recorrió la concurrencia. Vestido de novia, maquillado por expertos, adornado con joyas preciadas, parecía una versión fantasmal de Popea. Los que la habían conocido sintieron que veían un espectro. El pontífice recitó las fórmulas matrimoniales. Cada palabra sonaba como blasfemia. Cuando llegó el consentimiento, Sporus respondió con voz enseñada: «Sí, quiero ser tuya, César», mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. El banquete fue delirio de opulencia y horror, manjares de todas las provincias, vinos selectos. Los comensales comían en silencio, saboreando lujo pero tragando bilis. Nerón brindaba por su divina esposa. La besaba como si fuera estatua tibia. La noche de bodas fue privada pero no secreta. Todo el palacio escuchó gemidos que salían de los aposentos imperiales. No eran de placer. Eran lamentos de criatura que había perdido hasta el derecho a su dolor. El año 68 llegó como tormenta largamente gestada. Los vientos de rebelión soplaban desde las Galias, donde Vindex había alzado las águilas contra Nerón. En España, Galba preparaba legiones. En Roma, la guardia pretoriana murmuraba. El imperio se desintegraba como pergamino viejo. Nerón, encerrado en fantasías, tardó en comprender la crisis. Seguía componiendo versos para Sporus Sabina, planeando espectáculos, soñando con viajes orientales. Vivía en burbuja de irrealidad ajena al hecho de que estaba a punto de explotar. La primera grieta apareció cuando el Senado se negó a ratificar nuevos impuestos. Los senadores, hartos de fingir aprobación del matrimonio, encontraron en la crisis económica la excusa para mostrar descontento. Las reuniones se convirtieron en tribunales velados donde se juzgaba la cordura imperial. Sporus observaba el derrumbe desde su posición de testigo involuntario. En banquetes oficiales veía cómo invitados llegaban tarde, se marchaban temprano, fingían enfermedades. Los regalos se redujeron a goteo. Las invitaciones dejaron de llegar. Tigelino traía noticias ominosas cada noche. Las legiones del Rin habían jurado lealtad a Galba. Los gobernadores se declaraban neutrales, que significaba hostiles. En Roma, los magistrados tomaban distancia del palacio. La crisis culminó en junio del 68. Los pretorianos, sobornados por enemigos de Nerón, abandonaron el palacio. Al amanecer, el emperador despertó en un palatino vacío. Solo quedaban él, Sporus y unos libertos fieles. Nerón entendió que su mundo había terminado, no con gritos ni batallas, sino con silencio. El silencio de pasillos que antes resonaban con adulaciones. El silencio de jardines que se llenaban de risas cortesanas. El silencio de un imperio que había decidido continuar sin él. La huida hacia la villa de Faón fue patética. Nerón, vestido con túnica andrajosa, cabalgaba como fugitivo. Sporus, con maquillaje corrido por lágrimas, lo seguía sin entender qué había pasado con su mundo. En horas habían caído del poder a la condición de proscritos. El 9 de junio del año 68, mientras cascos pretorianos resonaban cerca de la villa, Nerón clavó una daga en su garganta murmurando: «¿Qué artista muere conmigo?». Su sangre se mezcló con la tierra, cerrando uno de los capítulos más oscuros de Roma. Sporus se quedó junto al cadáver hasta que llegaron soldados. No lloró ni gritó. Simplemente esperó, sentado en mármol manchado, mirando el cuerpo del hombre que había destruido su vida para recrear la de su esposa muerta. Por primera vez en años, nadie le decía qué hacer. La libertad llegaba de la forma más amarga, a través de la muerte de su carcelero. Los pretorianos no sabían cómo tratarlo. ¿Era hombre? ¿Mujer? ¿Esclavo?
¿Cómplice? ¿Víctima? El nuevo emperador, Galba, tampoco tenía respuestas. Tomó la decisión más simple: ignorar el problema. Sporus fue enviado a una villa en Campania, lejos de Roma. Le dieron pequeña renta, algunos sirvientes, libertad formal. Pero, ¿qué vale la libertad para quien ha perdido hasta la memoria de lo que significa ser libre? Vivió como fantasma en aquella casa que era más tumba que hogar. Cuando Galba fue asesinado y Otón subió al trono, alguien le habló del experimento de Nerón. Otón, primer marido de Popea antes de que se la quitara Nerón, sintió curiosidad enfermiza por ver aquella resurrección artificial de su antigua esposa. La orden imperial llegó una mañana. Sporus debía regresar a Roma. No como prisionero, sino como invitado del nuevo emperador. La ironía era cruel. El hombre al que Nerón había robado la esposa ahora reclamaba la imitación que había quedado. El reencuentro con el Palatino fue tortura refinada. Sporus caminó por pasillos donde había representado emperatriz, pero todo había cambiado. Otón lo recibió en el mismo salón donde Nerón había celebrado su matrimonio con él. «¿Así que tú eres Sabina?», preguntó Otón, estudiando su rostro. Sporus no respondió. Ya no sabía cómo responder. ¿Era Sabina? ¿Era Sporus? ¿Era algo intermedio sin nombre? Otón decidió continuar el experimento donde Nerón lo había dejado. Declaró que Sporus sería su nueva esposa. No hubo ceremonia esta vez, solo un decreto que convertía a la criatura en propiedad de otro amo. Cuando Otón se suicidó en abril del 69, derrotado por Vitelio, Sporus sintió alivio. Pensó que finalmente podría desaparecer, encontrar un rincón donde nadie conociera su historia. Pero se equivocaba. Vitelio era hombre de apetitos simples. Cuando supo de Sporus, no sintió deseo ni curiosidad. Sintió asco. Para él, aquella criatura representaba todo lo malo del imperio de Nerón: decadencia, perversión, confusión entre lo natural y lo artificial. «Es una abominación», declaró, «un insulto a los dioses». Pero Vitelio era político pragmático. Ejecutar a Sporus sería reconocer oficialmente su existencia. Mejor que desapareciera en silencio, que se evaporara como el mal sueño que había sido. La orden fue discreta. Sporus debía morir sin escándalo, sin testigos, sin rastro. Los asesinos llegaron una noche de verano al apartamento cerca del Circo Máximo, donde lo habían alojado. No era residencia imperial, apenas una habitación con vistas a macloacas, pero Sporus los esperaba. Durante días había sentido la proximidad de la muerte como presencia familiar. Se había preparado, se había bañado con agua perfumada, vestido con túnica sencilla, quitado todo maquillaje para mostrar su rostro verdadero. Por primera vez en años, parecía lo que realmente era: un muchacho griego de 23 años. Cuando entraron, encontraron una nota en griego sobre la mesa. Solo decía: «Mi nombre era Sporus». Era su última declaración de identidad, último acto de rebeldía contra quienes lo habían convertido en otra cosa. Se arrojó desde la ventana antes de que pudieran tocarlo. Su cuerpo se estrelló contra las piedras con ruido seco. Definitivo. Los transeúntes vieron solo a un joven con túnica simple, sin joyas, sin maquillaje, sin nada que indicara que había sido la criatura más extraña de Roma. No hubo funeral oficial ni lamentos imperiales. El cuerpo fue quemado en pira común, junto con otros desconocidos. Sus cenizas se mezclaron con las de pobres, esclavos, olvidados. Quizás era la primera vez en años que Sporus se encontraba entre iguales. Esta no es la historia de un matrimonio imperial. Es la historia de un crimen que duró 5 años y acabó con la vida de un muchacho inocente. Es la historia de un poder tan absoluto que pudo alterar la naturaleza humana para satisfacer fantasía enfermiza. Es la historia de una sociedad que fingió normalidad ante lo criminal. Sporus no fue esposa de nadie porque nunca fue mujer.
No fue emperatriz porque nunca tuvo poder. Fue víctima de sistema que convirtió su cuerpo en territorio de conquista, su identidad en materia prima, su vida en experimento. Su cuerpo no le pertenecía. Era propiedad del Estado, material para fantasías imperiales, arcilla en manos de escultor enloquecido. La historia que nos contaron es falsa. No hubo amor, solo obsesión. No hubo matrimonio, solo esclavitud disfrazada. No hubo resurrección, solo profanación de lo humano. Lo que llamaron el gran amor de Nerón fue su gran crimen. Y lo que llamaron la emperatriz más extraña fue un muchacho que nunca pidió ser otra cosa. Cuando una persona deja de ser dueña de su cuerpo, deja de ser. Cuando el poder altera la naturaleza para sus caprichos, la civilización retrocede. Cuando una sociedad acepta lo inaceptable por miedo, se convierte en cómplice del horror. Así mueren los imperios, no con batallas, sino con normalización de lo monstruoso, no con gritos de guerra, sino con silencios cómplices, no con espadas, sino con aceptación de que algunos pueden hacer cualquier cosa con otros porque tienen poder para hacerlo. Y aún hoy, 2000 años después, cada vez que vemos el poder alterar la naturaleza humana, cada vez que una persona es convertida en objeto para satisfacer obsesiones ajenas, cada vez que una sociedad mira hacia otro lado ante lo que sabe que está mal, el fantasma de Sporus vuelve a caminar entre nosotros. Su historia no ha terminado. Mientras exista poder sin límites, mientras los poderosos traten a los débiles como materia prima, mientras las sociedades prefieran la comodidad del silencio a la incomodidad de la verdad, Sporus seguirá muriendo en algún lugar del mundo. Esta es la historia del muchacho que nunca debió dejar de ser muchacho. No fue emperatriz, fue víctima, no fue amor, fue crimen, no fue historia de Roma, fue advertencia para la humanidad. Su nombre era Sporus, y merecía haber seguido siéndolo hasta su muerte natural, en su tierra, entre los suyos, siendo simplemente lo que había nacido para ser, un ser humano libre.